Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y hoy venimos a hacerla ahora después de trabajar para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a seguir aquí nadando en el libro de Mateo, capítulo 15, que lo empezamos ayer y es impresionante porque el Señor se puso ahí a comparar las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Vemos ahí que los fariseos y los escribas habían cogido mandamientos de hombres, los habían puesto ahí y además iban a discutir contra el Señor. Fíjate por dónde, reclamándole al Señor: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos?, le decían al Señor. Y el Señor les dice: ¿y ustedes por qué cambian la palabra de Dios por mandamientos de hombres? Por tradiciones, por vuestra cultura, por vuestras cosas. Allá fue, capítulo 15 empieza fuerte. Empieza ahí donde el Señor está reclamando a esta gente que coge la cultura, las culturas religiosas, los mandamientos de hombres y lo ponen sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la vida, que es la que da vida. Bueno, esta palabra que hemos estado meditando aquí nos está llevando al libro de Mateo, de Marcos, capítulo 7. Ahí es donde nos está llevando. Ayer también nos llevó tradiciones de los hombres, nos llevó al capítulo 7, versículo 8. Y hoy otra vez, este versículo 8 y 9 que vamos a meditar hoy, nos ha llevado también otra vez al capítulo 7, 6 de Marcos. Así que coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a hacer lo que papá ha dicho. Si nos lleva a Marcos, pues vamos a terminar a Marcos. Amén. Coge tu Biblia, vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer Jesús dijo esto: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Ahí lo dejamos ayer. ¿Qué dijo Isaías? Dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este es el versículo 8. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ayer esta fue el enfrentamiento entre Jesús y esta gente porque, por desgracia, estaban haciendo todo lo contrario de lo que el Señor manda. Entonces, nuestro tema hoy es: su corazón está lejos de mí, mi querido amigo. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a ir meditando cada versículo bíblico. Como te he dicho, nos ha llevado a Marcos 7, 6, que dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Te das cuenta ahí? Vamos a ir meditando cada versículo bíblico. Vamos a empezar por el 8. Vale, vemos aquí en el 15:8. En el 15:8 vemos aquí que esto define bien a un hipócrita. De labios honra, pero su corazón está lejos. No te ama, no te quiere, pero te da halagos, te dice cosas buenas y todo es mentira. Versículo 9. Mira la adoración. Aquí es la adoración que no fue aceptada por Dios. Y mira, indicativa también de muchas de las iglesias modernas. Muchas de las iglesias modernas están ahí, pero luego les conoces su vida personal y te das cuenta de que no, es que ni siquiera son cristianos. Fuerte. También, mi querido amigo, vemos aquí que es cualquier cosa que se agrega o quita o se quita de la palabra de Dios. Esto es, o sea, cualquier cosa. Cuando dice aquí enseñando las doctrinas, enseñando por doctrinas los mandamientos de hombres. Esto es cualquier cosa, como te he dicho antes, cualquier cosa que se agrega o se quita de la palabra de Dios. Entonces la cosa es grave cuando tú y yo agregamos o quitamos cosas de la palabra de Dios. Mira, te quiero leer aquí un punto importante porque papá nos ha llevado aquí. Este pueblo, ¿vale? Este pueblo, su corazón está lejos de mí. Vamos a ir allá. Los fariseos, mi querido amigo, los fariseos y los escribas eran culpables del pecado del legalismo. ¿Qué es esto?
El que es legalista sustituye con palabras y actos externos las actitudes internas, sí, las actitudes internas distintivas que vienen de ser nacido de Dios y del Espíritu Santo. O sea, el legalista lo que hace es muchos actos externos. Y tú dices, wow, qué cristiano es. Y tú dices, wow, es un hijo de Dios. Este es un legalista cuando su corazón en verdad no está ahí. Mira lo que nos escribió aquí en el libro de Mateo. Mateo 5:20. Dice así Mateo 5:20. Dice, porque os digo, pues si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces vemos ahí también que escribió en el libro de Mateo, vamos a saltar al 27-28. Dice así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es que Jesús vino a hacer la cosa más grave, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves? Jesús vino a poner la cosa más grave. Te voy a leer ahora el libro de este mismo Mateo, capítulo 6, del 1 al 7, dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, mi querido amigo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La cosa es grave. 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Te das cuenta? El Señor no quiere que seamos hipócritas. Te voy a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice así. Los cuales no son engendrados de sangre. Aquí cuando habla ya, porque los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Te voy a leer, vamos a saltar al capítulo 3, del 3 al 6, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fuerte. Jesús no se callaba. Te voy a leer ahora, primera es Isaías 1:11. Dice así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, que no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Fuerte. Te voy a leer ahora Amós 4, del 4 al 5. Dice así. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos cada 3 días. 5. Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad
y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. Sí, hasta el 5 era. Mira, aquella persona honra a Dios con los labios. Esto es un legalista. Aquella persona honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de él. Pero fuera parece justo, pero por dentro no tiene no tiene un genuino amor a Dios. Por eso aquí hay dos puntos que quiero que hablemos de ellos. El primer punto, mi querido amigo, mira. Sí, el primer punto, el legalismo no significa la simple existencia de leyes, normas o dentro de la comunidad cristiana. Más bien, no se refiere a reglas dentro de la comunidad cristiana. Más bien tiene que ver con los motivos por los que el creyente enfoca la voluntad de Dios como se expresa en su palabra. Mira, cualquier motivo para guardar los mandamientos o los preceptos que no se origine de una fe viva en Cristo, el poder regenerador del Espíritu Santo y el deseo sincero de obedecer y agradar a Dios es legalismo. ¿Me entiendes? Cualquier motivo, cualquier motivo para guardar los mandamientos o los preceptos que no se origine, mi querido amigo, de la fe viva en Cristo. Todo esto es legalismo. Cuando queremos guardar los mandamientos a nuestra manera, haciendo lo que nosotros pensamos que es bueno. Esto es legalismo. Sí. Bien, mira, como te he leído en Mateo 6, del 1 al 7, te lo he leído. Te voy a leer Juan 14, 21, dice así. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces hay que guardar los mandamientos. Entonces cualquier cosa que sea contrario a esto es legalismo. Eso es aparentar, eso es hipocresía. Así que vamos a dejar de aparentar. El punto 2. El primer punto, ya sabes, legalismo no solo significa simples leyes, normas o reglas dentro de la comunidad cristiana. Más bien tiene que ver con los motivos por los que el creyente enfoca la voluntad de Dios como expresa en su palabra. Cualquier motivo para guardar el mandamiento o los preceptos que no se origine de la fe viva en Cristo, esto es legalismo. Pasamos al segundo punto. Aunque en esta época de gracia, mi querido amigo, los creyentes permanecen bajo la instrucción, la disciplina y el deber de obedecer la ley de Cristo y su palabra, el Nuevo Testamento, mi querido amigo, menciona la perfecta ley, o sea, la de la libertad. Eso está en el libro de Santiago 1:25. Te voy a leer, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, será bienaventurado en lo que hace. Hay que guardar la palabra, no solo oír, emocionarnos y olvidarnos. Esto no vale, que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, esta es la perfecta ley y de la libertad. También el Nuevo Testamento menciona la ley real, conforme a la Escritura. Esto está en Santiago 2:8. Dice así, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo. Escucha, esta es la ley real conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo hacéis bien, si lo cumplimos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Te voy a leer ahora la ley de Cristo. Esto está en Gálatas 6:2, la ley de Cristo. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, mi querido amigo. Te voy a leer ahora la ley del Espíritu. Eso está en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando tenemos la ley de Cristo, nos libra de la ley del pecado. O sea, la ley del Espíritu. Mira, también el Nuevo Testamento también menciona en la ley perfecta que es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se encuentra, mi querido amigo,
mandamientos positivos. Los mandamientos positivos están en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Dice así: estar siempre gozosos, orar sin cesar. Esta es la palabra de Dios, o sea, lo que se encuentra en la palabra de Dios, mandamientos positivos. Son estos: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que hacer esto siempre. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Oh Señor, que Dios nos ayude, porque esta es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, para con vosotros, o sea, nosotros en Cristo Jesús. Parte B, mandamientos negativos. Los mandamientos negativos están en Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo. Este mandamiento es que nos está diciendo que no. Eso es negativo para nosotros, porque nos toca enfrentarnos al mundo y decirle no al mundo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tienes que decirle no, tenemos que decirle no al mundo. Seguimos. Esta era la parte de los mandamientos negativos. C. Principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales que nos pide la Biblia? 1 Corintios 8:13 dice así: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, no vayas a ir a hacer, no solo tú, me hablo a mí misma, no vayamos a ir a hacer cosas que sabemos que pueden servir de tropiezo en la vida cristiana de nuestro hermano. Bien, D, para terminar, preceptos presentados por los guías a quienes se les ha dado autoridad para administrar en los asuntos espirituales. ¿Y quiénes son estos? Bien, vamos a ir al libro de Efesios 4, del 11 al 12. Dice así: Él mismo, quien el Espíritu, Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los que el Señor ha dado, a quienes Él ha dado autoridad para administrar las cosas espirituales. Te voy a leer 1 Timoteo 3:5. Dice así: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? Vamos a leer Hebreos 13, del 7 al 17. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer solo el 7 y el 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. 17 saltamos. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, mi querido amigo. Si tú y yo hacemos cosas que le sientan mal a nuestros pastores o van a llorar delante de Dios, eso es grave, ¿verdad? Tenemos que luchar para tener buena conducta. Mi querido amigo, ya hemos visto aquí que la hipocresía no va delante de Dios. Ser fariseo hipócrita fariseo, escriba, eran legalistas. Legalistas son esta gente que aparentaba ser súper cristianos, que tú le escuchas orar y tú dices: wow, ahora viene el Espíritu Santo y se lo lleva directamente. Y es el hermano que no, el Señor no está ahí. Vamos a tener muchísimo cuidado con aparentar lo que no somos, para llamar la atención, para que la gente nos mire, para que digan que somos buenos cristianos. Esto no vale. A Dios no se le puede mentir, no se puede ir con hipocresías delante de Dios. Vamos a luchar para ser buenos cristianos, los que se profundizan y buscan a Dios en espíritu y en verdad, en la verdad, ¿verdad? Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Un abrazo grande. Hasta luego.